Vamos a orar después de haber alabado a nuestro buen Señor. Y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Amado Padre, soberano Rey, te hemos alabado como iglesia juntos, Señor. Hemos cantado pensando en ti, no en nosotros mismos. Hemos recordado lo que Cristo hizo por nosotros, Señor. Padre, Señor, tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Gracias por un día salvarnos, por abrirnos los ojos y por permitirnos llamarnos hijos tuyos, por estar en tu casa adorándote todos juntos. Padre, ¿dónde estaríamos hoy si no fuera por ti? ¿Qué estuviéramos haciendo, Señor? Gracias por estar aquí, Señor. Amado Dios, Señor, ten misericordia de los que aún no te conocen y están aquí. Que ellos te puedan conocer hoy. Que ellos puedan creer en ti hoy, Señor. Que se arrepientan de sus pecados. Que vean su maldad, lo bueno que tú eres. Y que confíen en ti para salvación. Como un día lo hicimos nosotros, Señor. Abre los ojos de los ciegos, Señor, espirituales. Tómalos por el brazo, Dios. Ellos no pueden, Señor. Son nuestros hijos. Son nuestros hermanos. Te lo pedimos por ellos, Dios. Ayúdales, buen Padre. Ayúdales, por favor. Sálvalos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si el micrófono nos deje predicar. Vamos a intentarlo, porque siento que está haciendo algo. Estamos en la carta de Judas. Sé que hemos tenido que predicar en otras partes, pero por la gracia de Dios hemos regresado aquí. No sé si recuerdan, la última vez estuvimos predicando los versículos del 5 al 19 y estuvimos viendo algo. Hoy vamos a ver otra enseñanza que el Señor tiene para nosotros hoy. Y estaba leyendo este pequeño librito de un autor que se llama William C. Nichols. Yo creo que va a ser incómodo. No sé. Un momento. Les decía, este autor escribe lo siguiente, una de las cosas que dice en este pequeño libro: la doctrina del infierno es una de las más ignoradas en toda la Biblia. Cuando hoy se menciona el infierno, por lo general es ridiculizado, como si toda la idea del infierno estuviera tan fuera de época que solo los ingenuos ignorantes, eso somos nosotros, pudieran creer que realmente un lugar así existía. Las personas no quieren tener que dar cuenta de sus vidas, ahí está el problema. Mucho menos tener que dar cuenta a un Dios santo. Ellos aman el pecado y no quieren desprenderse de él. Presentan objeciones para no hacer frente a la realidad del infierno. Hemos estado estudiando en Judas los falsos maestros. Hemos llegado en una parte de la carta donde él quiere dejar claro que los falsos maestros, en aquel tiempo, en la época, como hoy los falsos creyentes trae el Señor para nosotros, tendrán consecuencias. La consecuencia que Él quiere que les quede claro a los oyentes es el infierno. Y la consecuencia que Dios quiere que nos quede claro en esta mañana a nosotros es que existe algo llamado infierno que es real, que no es ciencia ficción, que no es un juego. Y todos los que no crean en Cristo para salvación serán arrojados a ese lugar. La predicación del infierno, en mi tiempo, cuando yo me convertí, era algo natural, era parte de cada domingo. Era raro que un pastor, a veces abusando del texto, lo reconozco. Hoy toca hablar del infierno porque en el texto se habla del infierno, vamos a hablar del infierno. Pero recuerdo que
Quizás los predicadores no predicaban expositivamente, nadie les enseñó y era normal que en algún momento hablaran del infierno. Quizás muchos de nosotros nos convertimos al escuchar una predicación de los terrores del infierno. Quizás los ojos de muchos de los que estamos aquí fueron abiertos en algún momento teniendo en mente que hay un infierno que es real y la necesidad de un Salvador. No sé por qué, y sí, también sabemos por qué, todo eso ha ido pasando de moda. Nadie quiere escuchar ese tipo de predicación. Las personas quieren que le hablen del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la prosperidad, que todo va a estar bien, que todo está lindo, que tú estás bendecido y ungido como David del Arpa, que tu bendición viene en camino, solo tienes que salir por esa puerta y la bendición va a llegar. Y la predicación del infierno raramente se escucha en algunos púlpitos. Hoy nos toca el texto y vamos a hablar y les pido que prestemos atención, no solo con la mente, sino con el corazón a estas verdades. Y Dios quiera que estas verdades impacten de alguna manera nuestra alma y nuestro modo de pensar. Si en algún momento nos hemos enfriado, si en algún momento nuestros corazones están tibios con respecto al Señor, yo he rogado al Señor y seguiré rogando que esto nos mueva del lugar en donde estamos. Hemos puesto por título, el mismo título de la última vez, una condenación segura para los falsantes. Una condenación segura para los falsantes. Y lo que quiero es que como iglesia meditemos en la consecuencia que sufrirán los falsos maestros. La consecuencia que sufrirán los falsos maestros, así mismo como la consecuencia que sufrirán los falsos creyentes. Aquellos que dicen que son creyentes, pero en realidad no lo son. Qué triste después de estar 50 años en la iglesia, despertarte en el infierno. Qué triste después de haber servido de diácono, de músico, de pastor, hasta de pastor, y amanecer de pronto en el infierno. El Señor nos asista. Y habíamos invitado a que nos hiciéramos dos preguntas. Y la primera pregunta que estuvimos analizando en la predicación pasada que queríamos que nos hiciéramos era que usted se preguntara, ¿cómo son los falsos maestros? Por dos propósitos. Para saber cuándo hay un falso maestro y para saber si quizás yo me estoy convirtiendo en un falso maestro, ya sea en mi hogar, en la iglesia o donde quiera que el Señor me tenga. Al estudiar los versículos del 5 al 19, vimos que los falsos maestros tenían tres características. La primera de ellas era que eran inconversos. ¿Por qué podían ser falsos maestros? Por el hecho de que realmente no creían en Dios. Si verdaderamente creyeran en Dios, si verdaderamente tuvieran el Espíritu Santo, cuando hicieran algo malo porque podemos pecar, se arrepintieran. Cuando hicieran algo malo se iban a sentir mal, el Espíritu Santo no los iba a dejar tranquilos. La primera característica de los falsos maestros vimos que era que son inconversos. La segunda característica que vimos es que un falso maestro, y eso aplica para todos, no solo para pastores y misioneros, es que los falsos maestros son egoístas. ¿Qué significa egoísta? Que solo piensan en ellos mismos. A ellos no les interesa a nadie más que ellos mismos. De ellos nunca va a salir esta línea de pensamiento. Bueno, sí, para mí lo mejor sería que el culto sea a las 9 de la mañana, pero quizás para los hermanos que viven lejos, mejor que sea a las 12:30 para que le dé tiempo a llegar. Bueno, sí, para mí lo mejor sería X, pero para mis hermanos es Y. Aunque no me guste, yo voy a buscar lo mejor de mis hermanos. Un falso maestro es egoísta y un falso maestro nunca buscaría eso. Pero la mejor manera de identificar un falso maestro, la mejor manera de saber que tenemos falsos maestros delante es que los falsos maestros son conflictivos. ¿Qué significa esto? Que son personas que siempre están buscando el conflicto o están generando un conflicto y están llevando a otros a que tengan un conflicto. Lo contrario a esto, enseña la Biblia, es que los creyentes que estamos controlados por el Espíritu Santo debemos ser pacificadores. El creyente está llamado a ser un apagafuego. El falso maestro es un incendiario nato. Él siempre está buscando cómo echar un poco de combustible y lanzar un fósforo a ese combustible. Habíamos visto cómo son los falsos maestros. Quisiera que nos centremos hoy en responder esta pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias que sufrirán estos falsos maestros? Pero ¿cuáles son las consecuencias que sufrirá cada uno de ustedes que se encuentra aquí y no ha creído en Cristo como único y suficiente Salvador?
Cada uno de ustedes que se encuentra aquí no se ha arrepentido de sus pecados. Y quizás usted no está pensando en eso. Usted está pensando en la serie de Netflix que va a comenzar hoy. Y cuando llega a la casa y las palomitas de maíz. O usted está pensando, yo no sigo los deportes en Estados Unidos. Me encantan los deportes, pero no tengo tiempo, no tengo cable. Y no sé los equipos quiénes son. Solo sé de fútbol. Y quizás usted que si, voy a decir disparate, el Super Bowl o el juego de la NBA. Algunos dicen, ya eso pasó, yo no sé. O el juego de béisbol, y está bien que usted esté en eso, pero usted no ha pensado en su estado eterno. Usted está aquí porque quizás su esposa o su esposo o sus hijos lo cogieron por la oreja, lo aguantaron de brazo y le dijeron, vamos para la iglesia para que Dios te toque. Y usted está aquí esperando a ver qué va a hacer el Señor o porque lo trajeron obligado, pero usted no está meditando en el estado eterno de su alma. Usted lleva tiempo que ni piensa en eso. Pastor, con los biles que yo tengo que pagar, ¿qué voy a estar pensando yo? ¿Dónde, cuándo viene el infierno? Si yo tengo que mañana pagar no sé cuánto de renta, pastor, ¿verdad que usted está medio loco? ¿Cuáles son las consecuencias? La primera consecuencia que Judas nos muestra es, y ese es nuestro primer punto, tendremos 2 puntos, una eterna condenación terrible. Y cada palabra tiene una intención en este punto. Una eterna, ¿qué significa? Que no se acaba, que es para siempre. Condenación, que van a estar condenados. Y la tercera palabra la busqué con toda intención y es terrible. Es terrible. Ninguno de nosotros va a querer pasar ese tipo de condenación por la eternidad. Es algo que literalmente llevará a las personas que la sufran al terror y al miedo. Llevará a las personas que la sufran a no querer haber existido nunca. Llevará a las personas que la sufran, como veremos ahorita, a ver si pudieran tener la oportunidad quizás pensarlo un poco más. La palabra terrible, mientras la vayamos explicando, se va a quedar corta con la realidad del infierno. Versículos del 5 al 13, Judas deja claro lo terrorífico que va a ser ese infierno. Yo nunca he estado en la guerra. Levante la mano aquí alguien que haya estado en la guerra, de verdad. No hay nadie que haya estado en la guerra, tan igual que yo. Pero según me han contado, la guerra es algo terrible. Me han dicho que las balas, uno las ve así en la noche como vuelan en la oscuridad. Cuando las bombas caen cerca de uno es algo que te daña el oído. Las personas pueden echar sangre por el oído, por los diferentes orificios. Estar en la guerra es una de las experiencias más terribles que las personas pueden vivir. Las personas regresan muchas traumatizadas, no solo por lo que les pasa a ellos, sino por lo que vieron en la guerra. En ese estado de combate, lo que las personas son capaces de hacer. Las cosas que Judas nos va a contar hoy del infierno son más terribles que estar en una guerra. El infierno en sí mismo es más terrible que una guerra. Él va a hacernos una descripción fuerte de lo que él quiere decir. Y para eso él va a comenzar utilizando 3 ejemplos. Él quiere empezar a introducirnos en el tema para decirnos al final qué sufrirán estos falsos maestros y utiliza 3 ejemplos. Vean conmigo, versículo 5. ¿Cuál es el primer ejemplo? Y él dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, y ahora Él quiere llevarnos en su mente, y me encanta cómo Él hace esto, cómo estas personas tenían un conocimiento tal del Antiguo Testamento, que de pronto ellos te pueden estar hablando de un libro del Antiguo Testamento, y en el mismo versículo comenzar a hablarte de otro libro del Antiguo Testamento, que conecta la historia, pero 2 libros diferentes. Si llegara el día que nosotros conociéramos la Biblia así, qué bendición. Que nosotros citemos algo de Salmo, pasemos por Proverbios y lleguemos a Apocalipsis. Gloria al Señor, que eso pueda acontecer en nuestras vidas. Y ahora él cita Éxodo 12:51 para los que toman nota. Y él está describiendo después de 430 años, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto. El pueblo está preso en Egipto, llevan 430 años en Egipto y ahora Dios los saca de Egipto. Y él dice, versículo 5, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Y ahí viene una coma y después dice, después destruyó a los que no creyeron. Y lo interesante ahora es que él
va a narrarnos Números capítulo 14, versículos 29 y 30, donde en el contexto de este pasaje de Número 14, nosotros vemos que cuando Dios saca al pueblo de Egipto, Dios le da agua a ese pueblo. Dios le da alimento a ese pueblo, le da maná y le da carne. Dios le da claridad. En la noche ellos tenían la claridad que les alumbraba. Durante el día con el calor ellos tenían una sombra que les acompañaba. Pero no solo eso, Dios le dio líderes al pueblo. Le dio líderes que lo lideraran en grupos, personas que pudieran estar al frente de diferentes grupos, pero también le dio líderes espirituales como Moisés y Aarón en sentido general. Dios le dio instrucciones a ese pueblo. Se preocupó tanto por ellos que le dijo, mira, deben hacer esto, deben hacer esto. Dios le dio mandamientos a ese pueblo. No hagan esto, no hagan lo otro. A Dios no le agrada esto, a Dios no le agrada lo otro. Y con todo y eso, ¿qué hace el pueblo? La descripción de Números 14 dice que lo primero que pasó fue que María y Aarón, hermanos de Moisés, sintieron envidia de Moisés y empezaron a hablar más de Moisés. ¿Y por qué él es el que se destaca? ¿Por qué él es el que está aquí? Si nosotros, mira, María y Aarón, nosotros somos hasta familia. Y empezaron a murmurar. A Dios le desagradó tanto esta actitud de María y de Aarón que les envió una lepra. Si Moisés ahora no intercede por ellos, Dios los destruye completamente. Sigue la narración y todo eso está en la misma historia. Y ellos envían 12 espías a que vayan a Canaán, a que vayan a supervisar la tierra. Se supone que los 12 hombres que mandaron, como uno dice, eran lo mejor que había en el pueblo. Los hombres más valientes, los hombres más espirituales, los hombres más dotados, porque la misión era difícil. Cuando regresan de la misión, solamente 2 hombres están confiando en el Señor. Después de ver los terrores, después de ver la dificultad, lo difícil de 12 hombres, solo hay 2, Josué y Caleb, que están diciendo, sí, el Señor está con nosotros, sobre todo Caleb, sí, si el Señor quiere, vamos a entrar, no tengan miedo. Pero que es a veces la voz de 2 hombres en medio de 10 que te están diciendo, vamos a morir, eso va a salir mal, ¿para qué vamos a ir para allá? Terrible, no, nos van a matar, vamos para Egipto. Por la murmuración de estos 10 se contagió toda la congregación. Toda la congregación empezó a hablar más de Moisés, pero al final, y este es el problema de la queja que nosotros no analizamos, el problema de la queja es que cuando nosotros nos quejamos, aunque nos estemos quejando contra una persona, en el fondo nosotros nos estamos quejando contra Dios. Porque si nosotros decimos que Dios es soberano, ¿quién es quien te tiene en el trabajo que tú estás? ¿Quién es el que te tiene en el matrimonio que tú estás? ¿Quién es el que te tiene en la iglesia que tú estás? ¿Quién es el que te tiene con la familia que te tocó de papá y de mamá? Porque tú no escoges la familia, la escogió Dios por ti. ¿Quién es quien te dio ese hijo cabezón, testarudo, duro? Cuando tú te quejas con cualquiera de tus situaciones, en el fondo tu queja es contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dijo, se están quejando contra mí. Sencillo. Y es lo que dice el texto. Todos ustedes van a morir antes de entrar a la tierra prometida. Ustedes van a estar 40 años dando vueltas por el desierto. Su descendencia entrará a la tierra prometida, pero ustedes no van a entrar. ¿Cómo lo dice Judas? Después destruyó a los que no creyeron. Los falsos maestros son incrédulos. Recuerden que lo hablamos. Y pasa a dar un segundo ejemplo. ¿Y cuál es el segundo ejemplo que da? Y ahora dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y ahora da una descripción de unos ángeles que no tuvieron en cuenta la posición que tenían, los privilegios que tenían, el gozo que tenían, sino que se fueron y abandonaron al Señor. Es muy difícil identificar quiénes eran estos ángeles, si es Génesis 6, es muy difícil identificar si ellos se separaron de Dios. Posiblemente sean los ángeles que siguieron a Satanás cuando Satanás se rebeló contra Dios y una cuarta parte de 3/4 partes de ellos se rebelaron contra Dios y se fueron con Satanás. Pero lo cierto es que abandonaron todos los privilegios que tenían
y que la decisión, lo que hicieron, no quedó sin consecuencia. ¿Qué dice Judas que fue la consecuencia? Y dice, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el día de juicio. Estos ángeles están allí, en estas prisiones eternas, esperando el juicio. ¿Cuáles son las consecuencias? Dios los tiene controlados para que paguen por lo que hicieron. Dios tiene controlados a estos ángeles hasta el día que ellos van a tener que pagar por todo lo que hicieron, hasta el día que van a tener que rendir cuenta delante del Señor. Y ahora pasa a dar un tercer ejemplo. ¿Y cuál es el tercer ejemplo que da? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, lo deja claro, e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Y qué es lo que está diciendo ahora? Se está trasladando a Génesis 19, versículo del 1 al 24. Y este es como el ejemplo de aquellos que hoy están viviendo Sodoma y Gomorra, y son ese tipo de personas que tú les predicas, pero ellos están viviendo la vida loca. Ellos te dicen, no, yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo mucho que gozar, yo tengo mucho que disfrutar en esta vida. Yo no estoy para esas cosas de Dios, yo no estoy para esas cosas del infierno. Posiblemente uno de esas personas éramos nosotros el día de antes, hasta que el Señor abrió nuestros ojos y pudimos ver nuestro pecado y pudimos arrepentirnos y pudimos creer. ¿Y qué es lo que pasa en Génesis 19, del 1 al 24? Dice la palabra del Señor que llegan dos ángeles allí a la ciudad de Sodoma, y ahí está el buen Lot, un gran anfitrión, y le empieza a insistir a los ángeles, vamos para que moren en mi casa. Los ángeles le dicen, no, no vamos a ir. Vamos para que moren en mi casa. Mira, yo les voy a dar baño, les voy a dar comida, pueden descansar. Cuenta la Biblia que los ángeles van con ellos y entran en su casa. Una vez que entran en su casa, dice que se reúne todo el pueblo alrededor de la casa de Lot, desde los más grandes hasta los menores, y que querían que le entregaran los ángeles a ellos para llegarse a ellos. Posiblemente por el contexto, por lo que nos dice Judas y por lo que narra el texto, posiblemente era para tener relaciones con los ángeles. Hasta ese nivel llegaba la depravación. Ellos querían que le sacaran a estos hombres para tener relaciones con ellos. El buen Lot, siendo un buen anfitrión, les dice, mira, tomen a mis hijas, ellas son vírgenes, pero a estas personas no les importó. Porque cuando las personas están cegadas por el pecado, ellos quieren hacer lo que quieren hacer sin medir las consecuencias. Por la gracia de Dios, los ángeles dejan a estas personas media enceguecidas, pueden entrar, y en algún momento los ángeles le advierten a Lot, mira, coja a tus hijas, coja a los esposos de tus hijas si la tienen, coja a tu mujer y váyanse de aquí al monte porque yo voy a destruir todo esto. Lot le pide de favor, mira, yo estoy ya con cierta edad, yo no puedo llegar al monte, déjame ir a algún pueblo vecino. Y dice que Dios en su gracia, utiliza con intención la palabra, en la misericordia de Dios, porque nadie lo merecía, ni Lot lo merecía, ni sus hijas lo merecían, nadie lo merecía. Y en la misericordia de Dios, Dios le permite ir a un pueblo que esté cerca. No les quiero hacer la historia tan larga, ustedes la conocen. Ellos no quieren salir, el ángel prácticamente tiene que tomarlos por la mano y tiene que casi que empujarlos por el camino para que se vayan. Van sus hijas, va la mujer y va Lot. Dice la Biblia que ese lugar, Sodoma, Gomorra, los lugares vecinos, iban a ser destruidos con fuego y con azufre, de manera literal, que venía del cielo, dice nuestro texto, sufriendo el castigo del fuego eterno. Cuando ellos van saliendo de la ciudad, ustedes saben la historia, la mujer de Lot mira atrás y se convierte en estatua de sal. La realidad que quiero que vean es que, y este es el ejemplo que pone Judas, por el pecado de estas personas, todo ese pueblo fue destruido con un fuego real, con un azufre real. Al punto tal que sigue narrando la Biblia que Abraham se levanta el otro día de su pueblo y dice que cuando Abraham mira de lejos, ve el humo que está saliendo. O sea, de arriba de la tierra salía humo
porque el fuego había consumido las casas, los animales, las plantas y todas las cosas. Y algunos dirán, pero wow, ¿por qué? Por el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios les advierte que no pequen. Dios les anima a que se viren a Él. Pero nadie quiere escuchar a Dios. Nadie quiere mirar a Dios. Dios destruye a los impíos junto con todo lo que tenían y la ciudad con azufre y fuego del cielo. Azufre y fuego del cielo. Versículo 7, parte B, dice: castigo de fuego eterno. Y este es uno de los sufrimientos más grandes que van a sufrir las personas en el infierno. Una de las cosas más terribles que va a haber en el infierno, y vamos a hablar ahorita de eso un poquito, es que no se acaba, es por siempre. Por siempre estarás en un lugar de sufrimiento, por siempre estarás en un lugar terrible donde tú no vas a querer estar. Entonces, mis hermanos, ¿qué hizo Judas? Puso 3 ejemplos. Nos ha puesto 3 ejemplos bien claros. Un pueblo malagradecido con Dios sufrirán la muerte física. Ángeles y subordinados estarán restringidos hasta el gran juicio. Un pueblo maquiavélico que no respeta, un pueblo depravado, sufrirá el castigo eterno en el fuego. ¿Para qué él utiliza esta ilustración? Para mostrarnos lo que viene ahora en los versículos del 18 al 13. Y son las consecuencias que sufrirán los falsos maestros. Vaya al versículo 8, yo dije 18 creo. Versículo 8 al 13. Miren lo que dice el versículo 8. No obstante, coma, ¿y qué dice ahora? De la misma manera. ¿De quién se está refiriendo ahora? Los falsos maestros. ¿Cómo los llaman? Estos soñadores, los mismos ejemplos que puso. Lo que está utilizando es una analogía. Habló de algo y ahora va a hablar de lo mismo que hacen los falsos maestros. Los falsos maestros hacen lo mismo que había en los 3 ejemplos. ¿Qué hacen? Los falsos maestros mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Luego, ya analizamos eso en la predicación pasada, puede ir y buscarla en las redes y escucharla. No podemos volver a predicar de cómo son los falsos maestros. Versículo 9 empieza a describir cómo son los falsos maestros. Hacen lo que no haría ni el arcángel Miguel. Versículo 10, son blasfemos, son irracionales. Versículo 11 empieza a poner el ejemplo de todos los pecados que han hecho. Versículo 12, son manchas en el compartir amoroso, en los ágapes. Son personas que corrompen cada compartir. Son nubes sin agua, no tienen fruto. Son inconstantes como los vientos. Son como los árboles de otoño que no tienen fruto, no tienen hoja. Y entonces llega el versículo 3. Y quiero que veamos el versículo 3. Fieras ondas del mar, saben, como la ola va de aquí para allá, que espumean su propia vergüenza, estrellas errantes, y ahora va a llegar a la misma comparación de los otros 3 versículos. ¿Y qué dice? Para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. El fin de estos falsos maestros va a ser un lugar oscuro de tinieblas, que la Biblia lo describe en otras partes como el infierno. Consecuencia, ya tienen reservada la oscuridad de las tinieblas. Los falsos maestros estaban por todas partes en la época. Judas es una epístola un poco ya tardía, y ya la herejía de los falsos maestros está por varias partes. Él está escribiendo una epístola circular para que vaya a varias personas. Los académicos tienen gran debate, si son en su mayoría judíos, si son gentiles, pero parece ser que en realidad es simplemente una epístola circular para que todos lo vean. Yo creo que todos necesitamos esta enseñanza, todos necesitamos que nos adviertan de que no seamos falsos maestros, que nos adviertan cómo son los falsos maestros y que nos adviertan de las consecuencias que sufrirán los falsos maestros. ¿Y cuáles son esas consecuencias terribles? Las volvemos a repetir. La muerte, lo vimos en el versículo ahorita, la muerte física. Los falsos maestros morirán, todos vamos a morir.
La diferencia es lo que viene después de la muerte. Un tiempo de desesperación esperando un juicio. Todos los falsos maestros y todos los incrédulos que se encuentren aquí, después que mueran, van a tener que estar esperando un juicio que dictará el estado eterno de sus almas. No sé si alguna vez usted ha estado en una línea del hospital esperando un diagnóstico difícil, o que usted cree que puede salir cáncer o puede salir algo difícil. Ese tiempo de espera es como la cosa más terrible que hay. Usted está ahí, le hicieron el examen, le van a dar los resultados, sobre todo aquí en Estados Unidos, que te hacen una biopsia hoy y te dan el resultado a los 3 meses. Y a los 3 meses te ve la enfermera y te dice, el médico te va a ver en 3 más para explicarte por qué tienes cáncer. Y en todo ese tiempo que te estás esperando, como que eso te desgarra, te pones ansioso, te preocupa. Así va a ser con las personas que no crean en Cristo cuando mueran. En un sentido, su alma va a estar en este estado de desesperanza, su alma va a estar en este estado de congoja. Pero ¿qué más nos habla en el texto Judas? Nos habla del fuego, el fuego. Yo quiero que me acompañen Apocalipsis 19:20, se los quiero leer. Apocalipsis 19:20, dice la palabra del Señor. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habiendo adorado su imagen. Y dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Yo no lo aclaré, pero mi propósito hoy aquí no es hablar de escatología. Si alguno de ustedes se está rompiendo la cabeza para ver dónde encaja un cuadro, dónde encaja otro, porque dijo esto, quítense en eso de la mente, mi hermano. El propósito, y creo que es el espíritu de Judas, es hacer realidad una condenación real que va a haber. Más allá de tratar de que cada cosa encaje, estamos exponiendo lo horrible que será la condenación para los falsos maestros que no se arrepientan, y lo horrible que será la condenación para cada uno de nosotros. Y hemos hablado de muerte física, tiempo de desesperación, un fuego real, un fuego real. Yo no sé si alguno de ustedes se ha quemado un dedo. Yo tengo una mala costumbre, mi esposa me tiene pánico en la cocina, porque yo soy muy cobarde con el fuego. Entonces yo me quemo un dedo con un caldero y lo suelto, y amo como una embarrazón en todas partes, que eso es terrible. Al yo sentir esa sensibilidad del calor, me da mucho miedo. No sé por qué. Prefiero enfrentarme a un perro con rabia. Prefiero, no sé, hacer otra cosa que no tocar un caldero caliente. Usted se imagina un lugar de fuego, un lugar de calor constantemente, donde no solo tus dedos, donde tú te estés quemando constantemente, donde tú estés sintiendo ese fuego constantemente. Mateo 13, versículos del 47 al 50. El Señor Jesucristo está haciendo una serie de parábolas. Entre esas parábolas hay una que se llama la parábola de la red. Se ha nombrado así por lo que dice. Él está hablando del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, Él dice y utiliza estas ilustraciones que Cristo le encantaba usar de su época, de los pescadores. Era algo que yo creo que todos entendían. Y tú echas la red, y cuando tú echas la red, dentro de la red que caen, todos los tipos de peces. Todos tipos de peces. Entonces Él empieza a decir cómo se separan los peces. Dice, los buenos se cogen y se ponen en una cesta, pero los que no son buenos se cogen y esos se echan afuera. Y continúa Él, porque es donde quiere llegar. Al final de los tiempos, los ángeles harán lo mismo, pero con las personas. Separarán a los malos en un horno de fuego. Allí llorarán y crujirán los dientes, y a los justos los pondrá aparte. Y seguimos, yo lo que quiero es que vea la realidad del infierno, el terror del infierno. Un lugar de calor, pero un lugar donde las personas van a llegar a crujir los dientes, van a llegar a apretar un diente contra el otro. Las personas van a llorar, pero no llorar de alegría, no llorar de gozo, llorar de tristeza, llorar de desesperanza, llorar de dolor, llorar de reclamarle a tu propia alma, pero qué imbécil fui, ¿por qué no creí? ¿Por qué no me arrepentí? ¿Por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Por qué no le hice caso a mi papá? ¿Por qué no le hice caso a mis hijos en caso de que sea un padre? Charles Spurgeon dice lo siguiente en este librito, en la página 17. En el infierno no hay esperanza, ni siquiera la esperanza de morir, ni la de ser aniquilados.
Los perdidos están perdidos por los siglos de los siglos. En cada eslabón de la cadena del infierno está escrito para siempre. En las llamas que flamean, flamean las palabras para siempre. Por encima de su cabeza leen para siempre. Sus miradas están desencajadas y sus corazones angustiados porque saben que es para siempre. Ay, si pudiera decirles esta noche que el infierno un día se apagará y que los que están perdidos pueden ser salvos. Habría un jubileo en el infierno de solo pensarlo, pero no es así. Es para siempre que han sido echados en las tinieblas de afuera. Una vez que una persona llega al infierno, y esto es una de las cosas más terribles del infierno, no la más terrible, es una de las más terribles, es para siempre. No hay un tiempo de descanso, no hay un tiempo donde tú digas, voy a tomar un break, esto no termina. Y hay una última declaración en el versículo 13 del infierno y lo compara con la oscuridad de las tinieblas, para los cuales está reservada, ¿qué tiempo? Eternamente, para siempre, la oscuridad de las tinieblas. La mayoría de nosotros no le tiene miedo a la oscuridad, por lo menos yo espero eso. Ya si nos apagan la luz del cuarto, no tenemos temor. Cuando somos pequeños sí, nos parece que va a salir un monstruo debajo de la cama. Por lo menos yo pensaba que me iban a alar por un pie o que me iba a pasar algo. Parece que vi muchas películas de terror. Pero ya uno crece y no tiene miedo. Pero ¿cuánto cambia eso si nos ponen en un lugar oscuro desconocido? Ya sea un barrio de la favela o en el medio del Amazonas. Si usted está en un lugar oscuro, no sé usted, pero yo creo que yo voy a sentir miedo. Uno tiene temor de lo desconocido. Uno no sabe si va a aparecer un león o si va a aparecer un ladrón, si va a aparecer un asesino, un violador. Uno está temeroso. Imagínense estar en la oscuridad del infierno eternamente. ¿Y por qué? Porque nos gusta ver con claridad, saber qué pasará, quién viene. En el infierno, los falsos maestros no arrepentidos solo tendrán oscuridad. Si usted está aquí y usted no ha creído en Cristo, cuando esté en el infierno por la eternidad, usted solamente va a tener oscuridad. Para las visitas que nos acompañan, una pregunta. Amigos de años que también se encuentran aquí, digo visita y digo amigos de años, porque tengo la certeza que es posible que entre nosotros hayan personas que ya sean miembros de la iglesia. Y no tengo ningún nombre en la mente, solo sé que es posible, porque dice la palabra que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y dice también que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, así que estuvieron un tiempo entre nosotros. Y digo visita y amigo que me acompaña, porque puede que haya personas que estén aquí que sean miembros de la iglesia y sean inconversos. Quisiera hacerte esta pregunta. ¿Entiendes esto que estamos enseñando? ¿O todavía dudas de que existe el infierno? ¿Entiendes la seriedad de esto que estamos enseñando a través de la palabra de Dios? Si todavía no te importa, si tú eres una visita que no conoces al Señor, o eres un amigo que llevas tiempo con nosotros y todavía no te importa el infierno, lamento decirte que estás en graves problemas. Estás en una situación difícil. Y ruego por ti que el Señor te pueda abrir los ojos, porque lo que te espera es algo serio, lo que te espera es algo duro, lo que te espera no tiene explicación. Creo que estás en un grave peligro ahora mismo si tus ojos no son abiertos, si no caes delante del Señor en arrepentimiento, rogándole que salve tu alma. Si esta es tu condición hasta hoy, incredulidad, hasta hoy tú has sido incrédulo con el infierno, engaño, tú has estado viviendo en engaño, tú has estado viviendo en falsedad, tú has estado viviendo con una doble vida, pero, y este pero aquí es importante, tú estás meditando ahora mismo en esto que te digo, quiero decirte que hay esperanza para ti. Si hasta aquí tú estabas viviendo en pecado sin importarte Dios, sin importarte el infierno, simplemente venías a la iglesia porque venías, pero tú reconoces, ¿verdad?, que lo he estado haciendo mal, ¿verdad?, que no he tenido en cuenta la salvación en Cristo, ¿verdad?, que no he tenido en cuenta la condenación del infierno. Gloria a Dios por eso, porque ahora estás meditando y hay esperanza para ti.
arrepiéntete y cree. Y hemos dicho, iglesia, meditemos en las consecuencias que sufrirán los falsos maestros. Y hemos hecho la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias? Y hemos respondido, primera, una eterna condenación terrible. Y es lo que hemos tratado de demostrar del versículo 5 al 13. Segundo y último punto, un juicio espantoso para ellos. Un juicio espantoso para ellos. Y cuando utilizamos espantoso, es un juicio que dejará en shock a las personas no creyentes. Cuando las personas no creyentes se encuentren en ese juicio, van a encontrarse en shock. Disculpen, van a encontrarse volviéndose literalmente locas. Utilicemos los versículos 14 y 15. ¿Qué dicen los versículos 14 y 15? Ya se me cansa la mano, ya me adapté a no tener micrófono y esto es terrible. En cualquier momento lo pongo por el lado, lo que creo que no se escucha en la grabación. Versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todo y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han estado hablando contra él. Ya estuvimos hablando cuando predicamos la última vez, si no yo le pido por favor que regrese, y hablamos de cuando Judas cita a Enoc. Judas no está citando primera de Enoc, que es lo que encontramos en la historia reciente, al final del Antiguo Testamento, principio del Nuevo Testamento, sino que él está citando de la tradición oral. Él está citando de las historias que siempre se hacían, de algo que Enoc había dicho. No se encuentra en nuestra Biblia, pero él cita algo que es parte de la tradición. Y poníamos el ejemplo de Pablo, cuando Pablo cita a un poeta, cuando Pablo cita a un filósofo. Pero una vez que Pablo citaba a un filósofo, a un poeta, o que Judas cita a Enoc, no primera de Enoc, no se confundan, sino algo que dijo Enoc, ya eso sí se vuelve parte de nuestro canon bíblico, ya está aquí. Una vez que Pablo dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, aunque citó el poeta no inspirado, ya en ese momento, para nosotros, la Biblia está diciendo que hay personas que son glotonas, malas bestias, y no sé si hace sentido o me hago entender lo que les quiero decir. Entonces, citando a Enoc, Enoc era el séptimo desde Adán. O sea, nace Adán, contando a Adán, contábamos 7 generaciones y llegamos a Enoc. Cuando nosotros llegamos a Enoc, nos dice que Enoc fue el padre de Matusalén. No sé si han escuchado la frase, eres más viejo que Matusalén. Matusalén fue la persona que más vivió, según la narración de la Biblia. Por lo menos lo que tiene registrado la Biblia fue Matusalén. Pero también fue padre de otra persona que se llamaba Lamec. Y Lamec tuvo hijos e hijas, pero Lamec fue padre de Noé. Noé, para los que no lo saben, tuvo más hijos y más hijas, y también tuvo los 3 hijos que nosotros conocemos, Sem, Cam y Jafet. Judas cita de esta tradición porque lo que quiere confirmar es el juicio divino que vendría sobre los impíos. Lo que más él quiere dejar claro, Judas no estaba pensando en ese momento si nosotros íbamos a estar como la mayoría de la crítica alta buscándoles errores a la Biblia. Él lo que quiere es utilizar algo de su tradición para hacernos entender a nosotros que hay un juicio divino que va a venir sobre los impíos. La palabra juicio en griego no puede ser más especial, es la palabra crisis. Y esa palabra denota el proceso de investigación, el acto de distinguir y separar. O sea, en un juicio hay una investigación, pero al mismo tiempo tú estás distinguiendo y estás separando de acuerdo a lo que cada uno hizo y de acuerdo a las evidencias de cada uno. Después narra cómo el Señor viene con muchos grupos de ángeles. Dice los matemáticos, decenas de millares. O sea, varios grupos de 10.000 ángeles. Grupos y grupos de 10.000 ángeles. Y dice que viene el Señor Jesucristo. Una vez más, quítese los gráficos escatológicos ahora. Solo piensen que en algún momento Cristo vendrá con muchos ángeles y en algún momento
habrá un juicio. Solo quiero que tenga eso en mente. En algún momento va a haber un juicio donde en ese juicio van a haber creyentes e incrédulos que tendrán que sentarse delante del Señor. Versículo 15. Y dice el versículo 15, para hacer juicio ¿contra quién? Contra todos. Y ahora llega el momento de juicio donde tanto creyentes como incrédulos tendrán que estar en ese juicio. ¿Qué significa eso? Que cada una de las personas que nos encontramos aquí en esta tarde, un día vamos a estar en ese juicio. En ese juicio nosotros vamos a estar sentados. Pero el juicio tiene un propósito claro y lo dice el texto. ¿Y cuál es? Coma. Y el propósito es, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
Así mismo va a pasar en este juicio. El día de arrepentirte es hoy, el día de arrepentirte es ahora, porque ese día no tendrás oportunidad de arrepentimiento. Ya la sentencia va a estar. Vas a salir culpable demasiado tarde. En ese momento comienzan a venir los recuerdos, se comenzarán a recordar de las advertencias que recibieron, de las veces que le rogaron quizás un amigo, quizás su papá, quizás un hijo, arrepiéntete, arrepiéntete. Se acordará de las veces que se burlaron del infierno. Y yo imagino que eso solo debe ser terrible, tener en tu mente todas las veces que pudiste ser salvo y que no quisiste creer y no quisiste arrepentirte. Y la pregunta es ¿por qué? Y la Biblia dice, porque Cristo tomó en la cruz el castigo que era necesario. Cristo tomó en la cruz el castigo que era necesario para que todas las personas del mundo fueran salvas. Pero ¿qué pasó? Que muchos lo rechazaron. Muchos no lo tuvieron en cuenta. Muchos no quisieron creer y no quisieron arrepentirse. Por lo tanto, llegó el final que nadie creía. Llegó el final que nadie esperaba y son lanzados al infierno, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora las sonrisas son cambiadas por tristeza, los gritos de júbilo por gritos de pánico, el desinterés por interés, el mucho dormir y descansar por un estado de alerta, porque son introducidos en el infierno. Entonces te empiezas a dar cuenta que el calor era real. La sed no hay cómo quitarla. La oscuridad hace de la suya. Los gritos de otras personas te atormentan. No sé si usted está donde hay personas gritando de dolor, de tristeza. Si por sí tú tienes una carga, sentir personas gritando, sentir personas llorando, eso te atormentará aún más todavía. Pero lo terrible es que no pueden encontrar ningún lugar para tomar un descanso. Ni de día, ni de noche. Lo terrible es que el infierno no termina. Porque normalmente nosotros hemos pasado por periodos malos, pero por la gracia de Dios, sobre todo si eres creyente, nosotros podemos decir, va a estar a cada día su propio mal. Y nosotros podemos decir de alguna manera, aunque no lo dice la Biblia, y lo hemos visto, esto también pasará. Y viene una crisis, viene un periodo difícil, por la gracia de Dios, volvemos a respirar. Ahí no va a haber respiro. Tú tienes esa esperanza de que mañana será diferente, pero mañana sigue ahí en el infierno. Lo más terrible, y yo creo que esto es lo más terrible de todo, es que ya no disfrutarán de la gracia común de Dios. Hasta ahora, aunque tú no lo reconozcas, aunque tú seas un impío, tú has disfrutado de la gracia común de Dios. Tú estás disfrutando de la misericordia de Dios. Dios ahora mismo no te está dando lo que tú mereces. Tú mereces ser lanzado ya en el infierno. Y Dios no lo ha hecho. Dios te tiene aquí hoy. Quizá hoy sea tu último momento. Que Dios no lo quiera. Quizás te toca morirte esta noche, mañana, o pasado. Y esta es la última predicación del Evangelio que vas a estar escuchando. Aún aquí Dios está derramando gracia común. Lo más terrible es llegar allí al infierno y no disfrutar ni de la gracia común de Dios. No disfrutar de la misericordia de Dios. Nosotros no sabemos, aun cuando no crees en Dios, que estás disfrutando del amor y de la bondad de Dios. ¿Hasta dónde llega la bondad de Dios para los que dudan que Dios es bueno? Que los incrédulos todavía hoy disfrutan de su gracia común, disfrutan de su amor sin merecer. Están vivos por su pura gracia, que no lo merecen. Han rechazado a Cristo y hemos pecado desde el comienzo. Desde que Adán y Eva pecaron, nosotros estamos pecando. Por lo tanto, la ausencia de la misericordia y la bondad de Dios en aquel lugar será la causa más dolorosa, terrible que nosotros vamos a padecer. La pregunta que quizás no te has hecho nunca, pregúntate quién puede ser feliz sin Dios. Nadie puede ser feliz sin Dios, ni aún los incrédulos. Lo que pasa es que los incrédulos no lo saben. Ellos no saben que ellos son felices aún gracias a Dios. Cuando llegues al infierno, lo único que vas a tener de Dios va a ser su ira. Va a ser su fuego. Implicaciones. Personas incrédulas que se encuentran aquí. No esperes el juicio de Dios. Te estamos advirtiendo hoy. Ahora mismo, cree en Cristo.
cree que murió y resucitó y arrepiéntete de tus pecados. Si tú entiendes todo lo que te digo, busca ayuda a una mujer piadosa si eres mujer, o busca ayuda a un hombre piadoso. Queremos sentarnos contigo con un discipulado marco que tenemos, que no hace magia. Simplemente son oportunidades para seguir explicando el Evangelio y para seguir cerciorándonos si somos o no creyentes, y para que usted se pueda arrepentir y pueda creer, porque nos interesa el estado eterno de su alma. Última vez, mi hermano, no lo voy a repetir más. Yo no estoy mandando que levanten la mano, pero la Biblia sí me llama a llamar, porque la Biblia llama al arrepentimiento. La Biblia dice: arrepiéntanse, créanse, yo lo voy a hacer hasta cansarse, o hasta que me boten de este púlpito. Si hay alguna persona que no ha creído en Cristo, arrepiéntase, cree en Cristo, busca de Cristo. Si no entiendes todo, sigue congregándote, venga a los grupos de vida, busca ayuda, pero no tienes por qué despertarte en el infierno. No tienes por qué despertarte en el infierno. Si eres creyente, hay 4 ideas que quiero dejarte. 4 exhortaciones, sería la palabra correcta. 4 ánimos que quiero darte. El primero que quiero darte es: cerciórate de que verdaderamente eres creyente. Habla con el Señor y mira tu alma, mira la manera en que estás viviendo y cerciórate si verdaderamente eres creyente. Porque esto es una gracia de Dios, porque puede que descubra que no eres creyente y ahí mismo te puedes arrepentir y creer, y ahí mismo le puedes pedir al Señor que te salve, y ahí mismo le puedes servir al Señor que te haga nacer de nuevo, que abra tus ojos para ver tu pecado y para comenzar a caminar en novedad de vida. Segundo, si eres creyente, segundo ánimo, vive en santidad. Vive en santidad, porque puede que la manera como estés viviendo sea una evidencia de que no eres creyente. No vivas en santidad por legalismo, vive en santidad por lo que ya Cristo hizo en ti. Si Él te regeneró, tú debes amar la santidad y tú no te debes sentir cómodo con el pecado. La Biblia dice que vamos a pecar, pero el Espíritu Santo tiene que producir en nosotros arrepentimiento, incomodidad, malestar. Tercero, y para mí, si me tengo que quedar con algo de todo lo que hemos dicho hoy, yo les animaría a quedarse con esto. Y es que no saben cuál va a ser, o no saben qué tiempo más ustedes van a tener a los incrédulos con ustedes. Cuando me refiero a los incrédulos, estoy hablando de sus hijos, sus padres, sus compañeros de trabajo, sus amigos, sus vecinos en el vecindario. Por lo tanto, lo que me pasó con mi papá, qué terrible, mi hermano, saben que van para el infierno. Y si bien nosotros no podemos salvar a nadie, pero hay 2 cosas que podemos hacer: predicar el Evangelio. Y si a una persona te dice: no me prediques más, como me pasó a mí, no me prediques más, yo no quiero que me prediques más, mi hermano me lo pidió, mi hermano me pidió que no lo hablara más. Hay algo que nadie te puede prohibir, y es orar por ellos. Tenemos el testimonio de Josh Mueller. Josh Mueller, el día que murió, sus 3 mejores amigos, 2 se convirtieron el día del funeral, y si no me equivoco, al año se convirtió el tercero de sus amigos. Ore por sus familiares inconversos, ore por sus hijos inconversos, ore por sus amigos inconversos, pero ténganlo en la mente: van para el infierno. Tengo que interceder, tengo que ir ante el trono de la gracia para encontrar ayuda para los futuros socorros. Tengo que ir delante de mi Dios suplicándole que salve a estos familiares míos. Padres que están aquí, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la cama de tus hijos cuando estaban durmiendo y te pusiste a orar por su salvación? Y espero, mi hermano, que si no lo haces diario, lo hagas casi que diario. Que tú estés rogándole y rogándole a Dios que salve a tus hijos. Que tú estés rogándole y rogándole a Dios que salve a todas aquellas personas que te rodean, que no le han conocido. Y por último, mi hermano, perdona. Perdona. Si el infierno es real y Dios nos perdonó tanto, ¿cuánto Dios nos está perdonando para que nosotros disfrutemos de la vida eterna sin merecer, por los méritos de Cristo? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar a nosotros? ¿Acaso somos nosotros mejores que Dios? El verdadero perdón no es solamente reconocer un pecado, como la frase que poníamos anoche de Noé Mata. No solamente reconocer que te equivocaste, no solamente arrepentirte, sino que es un cambio de vida, es no seguir haciendo. Ese es el verdadero arrepentimiento.
perdón y debería ayudarnos a perdonar. No somos nadie para retener el perdón. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra, Dios, que ella es verdad, Señor. Gracias por el gran Dios que eres para nosotros. Padre, si Cristo no muere en la cruz, todos nosotros nos íbamos a presentar en ese juicio sin abogado defensor. Gracias por Cristo, Dios. Gracias porque tendremos salvación, porque tú nos rescataste. Tendremos salvación porque Cristo murió por nuestros pecados. Pero Padre, en esta hora pon en nuestra mente, en nuestro corazón, todos aquellos familiares de nosotros que no te conocen. Y ayúdanos, Dios, a no desmayar en oración por ellos. Ayúdanos a no desmayar cada vez que tengamos oportunidad, cada vez que podamos, hacer que la conversación gire en torno al Evangelio y recordarles el Evangelio. Y sé, Señor, que por esto muchas veces caeremos mal, seremos odiados, Dios. Darnos una espalda dura y darnos más temor a ti que a los hombres. Y darnos más deseo de agradarte a ti que agradar a uno de nuestros propios hijos. Que agradar a uno de nuestra propia esposa, a nuestro propio esposo, a nuestros propios padres, los que tienen padres que no son creyentes. Ayúdanos a hacerte fiel, Señor. Perdónanos, Dios. Y salva, Dios. Tú eres el Dios que tiene, el único Dios que tiene todo el poder para salvar. En el nombre de Jesús.